Capítulo 5, Parte 1. El mundo prediluviano. Ahora es el momento de prestar atención a otra figura clave del mundo prediluviano, Tubal-Caín, el hijo de Lamec con Sila. Un examen preliminar de la familia de Lamec mostró que era un hombre famoso por sus hazañas militares y que fabricaba armas de guerra de bronce y hierro. Era un hombre fuerte y un líder, una fuerza a tener en cuenta. La historia de las tácticas, hazañas y viajes de Tubal-Caín nos proporciona una visión incomparable del mundo tal como era antes del diluvio. Tubal-Caín, se nos dice en un relato de Diodoro de Sicilia, realizó una campaña militar sobre todo el mundo habitado. Esta campaña duró varios años. Pero el método de conquista de Tubal-Caín era único, por decirlo menos. Aunque sus motivos eran totalmente egoístas y deshonestos, tenía que hacer que las condiciones parecieran inocentes, inofensivas y amistosas. Así que eligió un tipo de ejército muy inusual. Su ejército estaba compuesto por mujeres. Fue una artimaña muy astuta. Tubal-Caín quería ganar la aclamación popular. Para lograr esto, llevó a su banda de mujeres de un lugar a otro y organizó festivales que incluían comida, bebida, concursos musicales y entretenimiento. Enseñó a los hombres a hacer vino y otras bebidas alcohólicas. Todo esto se hizo bajo el nombre de la cultura y el refinamiento social. Dijo que quería aumentar los gustos estéticos de la gente. No hace falta decir que la mayoría se agolpó para recibirlo. Para aumentar el efecto total, el grupo de mujeres llevaba varitas coronadas de hiedra y hojas de parra con una piña en la parte superior. Esto también fue diseñado para contribuir al sabor estético de la imagen general que estaban transmitiendo con éxito a las masas. Pero, como veremos, estas varitas tenían un doble propósito. Tubal-Caín no solo llevó a la población cultura, sino que también les llevó la religión, su tipo de religión. Tenían ritos o misterios secretos en los que iniciaba tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, había ritos separados para los hombres y otros separados para las mujeres. Por lo tanto, también utilizó el secreto para apelar a la curiosidad natural de las personas crédulas. El método de Tubal-Caín consistía en apelar a la naturaleza humana mediante métodos que fueron etiquetados como cultura, refinamiento, religión y libertad. Pero en realidad, él estaba propagando la embriaguez, el soborno, la inmoralidad y la persecución religiosa. Un buen ejemplo fue la fase religiosa de su campaña. Había quienes decían que él estaba llevando a su banda de mujeres porque era sexualmente inmoral y que sus ritos secretos estaban diseñados para seducir a las esposas de otros hombres. Esto, por supuesto, era la verdad. Por lo tanto, tales personas escépticas tenían que ser eliminadas. ¿Cómo fueron exterminados estos impíos escépticos? Fueron despedazados miembro por las mujeres seguidoras de Tubal-Caín. Había razones por las que las mujeres podían ser culpables de actos tan horribles. Tubal-Caín tuvo un éxito tan largo porque tenía poderes sobrenaturales. En otras palabras, estaba influenciado por demonios y a menudo poseído por demonios. Como resultado, sus seguidoras tampoco eran normales. En realidad eran mujeres frenéticas que no tenían control de sus propias mentes. Así, con su maligna influencia espiritual, Tubal-Caín pudo hacerles hacer lo que quisieran. Nótese también que su condición demoníaca haría que tuvieran mucha más fuerza de la que normalmente poseerían. La historia proporciona un ejemplo moderno de esto en el caso del efecto de Hitler sobre las masas. Influyó en ellos con su oratoria satánica, y no era raro que las mujeres en Alemania en las décadas de 1930 y 1940 entraran en frenesí ante la presencia del Führer. Las mujeres eran más vulnerables a esta influencia que los hombres. Tubal-Caín fue en realidad culpable de persecución religiosa. Exterminó a todos los que no estaban de acuerdo con él. En resumen, simplemente estaba tratando de hacer lo que Caín y la familia de Caín habían tratado constantemente de producir: una raza a través de matrimonios raciales mixtos, una religión, un gobierno, una sociedad, un mundo. No podía haber oposición a esta dictadura.
Tubal-Caín hizo más que utilizar su ejército de mujeres para seducir a las masas con festivales y ritos religiosos secretos y para las persecuciones religiosas. También las usó como guerreras. Su método era extremadamente engañoso. Cuando quería sorprender a un gobernante cuya zona tenía la intención de conquistar, distribuía a las mujeres, en lugar de sus varitas, lanzas con punta de hierro pero cubiertas de hiedra para camuflarse. Luego, cuando todo parecía inofensivo y no se prestaba atención a estas mujeres, atacaban y mataban a sus víctimas desprevenidas. En su larga campaña, Tubal-Caín condujo a su ejército por el cercano Oriente y hacia Europa. Vagaron desde la India hasta Arabia, a través del norte de África y hasta Grecia, Tracia y otras áreas de Europa. Eso demuestra que no había fronteras nacionales como las que existen hoy en día. Ese mundo no estaba dividido en naciones y países. No había gobiernos nacionales establecidos. Dios había establecido un límite para Caín, pero esto ya no era respetado por la población a medida que el mundo se volvía más anárquico. Dios estableció un límite, pero no trató de imponer una cortina de hierro. Cuando Tubal-Caín regresó de su campaña con una gran cantidad de botín, se celebró un gran desfile, una procesión triunfal. Todos estaban informados de sus grandes triunfos y éxitos. Eso demuestra que Tubal-Caín estaba operando en un mundo en el que la población era ahora lo suficientemente grande como para que uno pudiera establecer fama y una reputación. Esto no pudo haber sido cierto en todos los siglos anteriores a Lamec y Tubal-Caín. Pero ahora, a medida que el mundo se volvía cada vez más anárquico y a medida que la población se multiplicaba rápidamente, los hombres podían convertirse en líderes famosos a los ojos de las masas. Esto nos da una imagen del mundo en los varios siglos anteriores al diluvio. Los personajes de la línea de Caín se estaban estableciendo como hombres fuertes, famosos, líderes y héroes. Y en la Biblia, Dios llama nuestra atención especial a algunos de ellos. Se dirá más sobre esto a medida que la historia prediluviana llegue a su culminación. Esto no quiere decir que Tubal-Caín fuera el único hombre que dirigía un ejército. Es posible que no haya sido el único que utilizó a las mujeres como lo hizo. Es muy posible que otros hayan copiado más tarde sus métodos, tanto en el mundo prediluviano como después. Además, debe haber utilizado soldados masculinos en muchos casos, pero sus actividades nos dan una idea del tipo de sociedad que tenía ese mundo. Es interesante notar que, dado que Tubal-Caín era un hombre violento e inmoral, tenía una esposa acorde con su carácter. Era una persona promiscua y licenciosa, que no le era más fiel a Tubal-Caín que él a ella. En las estatuas de ella, los griegos la llamaron Afrodita más tarde, se la representa sin ropa por encima del vientre o sin ropa en absoluto. Ella también era una persona muy desagradable, y Tubal-Caín la merecía con creces como esposa. Tubal-Caín no solo vivió violentamente, sino que murió violentamente. La tradición judía presenta la interesante evidencia de que murió a una edad temprana. Esta es la historia detrás de este evento. Tubal-Caín, como vimos, se hizo muy popular y ampliamente conocido. De hecho, ganó tanto poder y prestigio que estaba desafiando a su padre Lamec por el liderazgo mundial. Tubal-Caín se estaba ganando el mayor reconocimiento de la sociedad. Llegó al punto en que Lamec vio que su único recurso era eliminar a este hombre a pesar de que era su propio hijo. Cuando se trata de una lucha por el poder en los niveles más altos, parece que la gente no se detendrá ante nada para alcanzar o mantener el liderazgo. Numerosos episodios de la historia lo dejan muy en claro, y el mundo prediluviano ciertamente no fue la excepción. Lamec y Tubal-Caín eran dos iguales. Era casi inevitable que se enfrentaran. Por fin llegó el momento de la verdad. Todos los detalles del evento se desconocen en este momento. Sin embargo, por algún método, Lamec logró hacer que las frenéticas seguidoras de Tubal-Caín se volvieran contra él. Siempre hasta ese momento, Tubal-Caín había sido capaz de influir en estas mujeres demoníacas para que llevaran a cabo sus órdenes. Pero en un momento de olvido, o probablemente de embriaguez, mientras no estaba consciente de lo que estaban haciendo sus pupilos,
Lamec influyó en ellas para que actuaran contra Tubal-Caín. Lo trataron como él había hecho que trataran a los demás. Lo despedazaron miembro por miembro. No es difícil imaginar que la muerte de Tubal-Caín se perpetró en medio de la celebración después de una exitosa campaña cultural. Como se indicó anteriormente, Tubal-Caín podría haber estado borracho, habiendo arrojado toda restricción a los vientos. Cuando Lamec observó esta situación, vio su oportunidad y volvió a las mujeres, en su ciego frenesí, contra su líder libertino. Al darse cuenta de la forma dramática y culminante en que a menudo ocurren eventos cruciales en la historia, esta no es, en absoluto, una imagen descabellada. Los líderes y las naciones a menudo caen en el apogeo de su poder. Este fue un final apropiado para un líder de horrible persecución religiosa y uno que había promovido una religión en la que se había convertido en un dios. Esta historia proporciona el trasfondo para el famoso poema prediluviano de Lamec, Génesis 4, 23 y 24. Le da a sus palabras un significado real y terrible. Se jactaba ante sus esposas: he matado a un gran hombre por herirme, incluso a un joven por hacerme daño. La palabra hebrea para hombre en esta escritura puede significar una persona grande o poderosa, un campeón. Véase el número 376 en el diccionario hebreo de la Concordancia de Strong. Como ahora sabemos, el gran hombre era el anciano patriarca de la familia, Caín, y el joven era su propio hijo, Tubal-Caín. El doctor Hay dice probablemente también Enoc. Lamec estaba contando la famosa historia de cómo se había librado de aquellos que lo habían desafiado en la lucha por el poder, por el liderazgo mundial. Caín, Lamec y Tubal-Caín fueron los grandes líderes de los dioses antes del diluvio. Ellos son los individuos clave de los que Dios quiere que tomemos nota y por eso preservó pistas sobre ellos y sus actividades en Génesis 4. Usando estos consejos bíblicos como base, el trasfondo necesario se puede obtener de otras fuentes antiguas. Pero aún no hemos agotado todo el significado del pronunciamiento poético de Lamec. Sus palabras pueden entenderse desde otro punto de vista. Recuerde la discusión en el capítulo 4 de la fuerte indicación de que Lamec también martirizó a Enoc, el siervo justo de Dios. Sorprendentemente, este evento también se refleja en las palabras de Lamec. Nótese que este poema puede entenderse refiriéndose a una persona en lugar de dos. He matado a un gran hombre por herirme, incluso, en lugar de, un joven por hacerme daño. Cuando se presenta de esta manera, vemos que Lamec podría haberse estado refiriendo a Enoc, así como a Caín y Tubal-Caín. Josefo indica que Lamec era hábil en asuntos como este, que podría haber inventado muy fácilmente un poema con un doble significado intencionalmente intencionado. Y el hebreo original de este versículo permite dos traducciones posibles. Un ejemplo similar se puede encontrar en Génesis 10:11, donde se puede entender que el versículo se refiere a Asur o Nimrod, o a ambos. Véase la representación marginal. Ahora se puede comprender el significado completo de las palabras de Lamec. No solo estaba hablando de dos personas famosas que mató, sino que en realidad se refería a tres: Caín, Tubal-Caín y Enoc. Y ahora, finalmente, fíjese en la última parte del famoso poema de Lamec que se encuentra en Génesis 4:24. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, verdaderamente Lamec 77 veces. En otras palabras, el jactancioso Lamec estaba diciendo: Caín iba a ser vengado 7 veces, pero yo soy mucho más importante, 11 veces más importante. Esa era la opinión completamente vana que tenía de sí mismo. En relación con esto, recordemos de nuevo la tradición judía, discutida en el capítulo 4, de que Lamec mató a Caín. La misma alusión de Lamec a Caín en su poema parece una confirmación sólida. Esta tradición es válida y proporciona el trasfondo histórico necesario para dar pleno significado al registro bíblico. ¿Cuál era entonces la base de la tradición judía?
Tal tradición puede o no haber sido construida sobre material escrito externo, pero ciertamente se basó en el conocimiento de las implicaciones de las escrituras. Moisés incluyó todo lo que puso en la Biblia por una razón. No copió elementos de fuentes externas solo para ocupar espacio. Luego, cuando enseñaba las escrituras, traía este material documental de referencia para profundizar en el registro de las escrituras. Y la tradición judía se basaba directamente en las enseñanzas que Moisés había dado sobre estos temas. Por lo tanto, no hay ninguna razón, por ejemplo, por la que él no haya usado a menudo esta historia de la muerte de Caín por Lamec. Piensen ahora en la historia preservada por Josefo. ¿Dónde aprendió tanto sobre Caín? ¿Cómo supo, entre otras cosas, que la ciudad de Caín tenía un gran muro de piedra a su alrededor? No hay mención de esto en la Biblia. Sí, Josefo estaba muy familiarizado con las antiguas tradiciones judías que surgieron de las enseñanzas de Moisés. Esa era su fuente. Por eso pudo enriquecer grandemente el registro bíblico. Sin embargo, además de la tradición judía, existían otras tradiciones antiguas en el mundo, las tradiciones paganas, que también aludían a los tiempos anteriores al diluvio. ¿Y qué hay de ellas? ¿Pueden también aumentar nuestro conocimiento de esa sociedad condenada? Detrás de la fachada del mito está la historia. En el curso de este relato se ha indicado que Caín es el Cronos de la mitología, que Lamec era un Zeus, que Tubal-Caín era Vulcano y su esposa era Afrodita, y que Naamán es equivalente a Atenea. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuáles eran los mitos? La respuesta a esta pregunta involucra algunos de los materiales más fascinantes sobre esta sorprendente historia del mundo prediluviano. No te equivoques. Los mitos de la antigua Grecia y Roma no eran meros productos de la imaginación. No eran briznas de pensamiento de cuentos de hadas de personas que no tenían conocimiento de eventos pasados. Los mitos eran historias religiosas alteradas intencional y deliberadamente en su marco externo, sacadas de su contexto histórico o sacadas de un entorno cronológico correcto, para que parecieran mitológicas. La intención de los mitos, como era la intención de todas las religiones paganas, era ocultar al ignorante, al hombre promedio de la calle, lo esotérico, lo que realmente había sucedido en el pasado, mientras que al mismo tiempo revelaba al iniciado, al hombre que tenía conocimiento interno de los misterios, el hombre que sabía lo esotérico, ¿de qué se trataban estos eventos pasados? Debe entenderse que todos los filósofos y o teólogos paganos practicaban un método de enseñanza de doble doctrina. Hombres como Pitágoras, Platón, Aristóteles y otros siempre tuvieron dos doctrinas, dos conjuntos de enseñanzas. A sus discípulos íntimos se les decía la verdad, es decir, tanto como los filósofos entendían, mientras que, invariablemente, la gente común era alimentada con tantas mentiras descaradas como fuera necesario para controlarlos y hacerlos gobernables. Pero, por extraño que parezca, Platón y los otros filósofos antes y después de él no se sentían culpables al enseñar de esta manera. Sentían que las mentiras eran necesarias, creían que la gente necesitaba ser engañada, especialmente en el sentido real, de religión. Sentían que era una parte útil de un buen gobierno mantener a las masas engañadas sobre muchas cosas. Ahora queda claro por qué inventaron y perpetuaron los mitos. Es importante darse cuenta también de que todas las tradiciones o mitos griegos han llegado en forma de dramas escritos por los autores griegos, y estos dramas se representaban en teatros al aire libre en Atenas y otros lugares. Estas obras se presentaban para supuestamente honrar a los dioses y enseñar buena conducta a los ciudadanos. El griego promedio pensó que estaba siendo religioso mientras disfrutaba de la actuación, pero en realidad estaba siendo engañado con respecto a la verdad real sobre el pasado. Una vez más, hay que subrayar que estos dramas tenían una connotación totalmente religiosa. Se puede trazar un paralelismo con la Edad Media, cuando los dramas religiosos llamados obras de milagros, historias de los santos, y obras del misterio, historias de la Biblia, se representaban para la gente común que no sabía leer. Otro factor importante a tener en cuenta es que, en muchos casos, los nombres individuales de personajes mitológicos, que se cree que son dioses o diosas,
aparecen en escritos que de ninguna manera son ficticios, sino que fueron registrados por hombres que eran historiadores. Desafortunadamente, en gran medida, casi todo en la antigua Grecia ha sido etiquetado como mito, ya sea el trabajo de poetas dementes como Homero o Hesíodo, o el trabajo de un historiador cuerdo como Heródoto. Hay que aclarar que estos mismos historiadores, como Diodoro, utilizaron estos nombres porque reconocieron que detrás de la fachada de un mito determinado había ciertos acontecimientos históricos reales. Un ejemplo es el mito del norte de África, del que pronto se hablará. Ahora, algunos ejemplos concretos. Primero, consideremos a Cronos, llamado Saturno por los romanos, que era hijo de Urano. Los mitos dicen que era el antiguo dios de la siembra de semillas y que fue destronado por Zeus. Aquí, en realidad, está la historia de Caín, quien fue el primero en practicar la agricultura y quien fue asesinado por Lamec. Los mitos nos dicen además que el padre de Cronos fue Urano. Urano fue el primer rey. Este término rey a menudo significa un gobernante o patriarca. Y Urano es a veces presentado como el esposo de Gea. Gea era la madre tierra, es decir, la madre de todos los que viven en la tierra. Los mitos griegos también afirman que Urano y Gea fueron el primer hombre y la primera mujer. No podía ser otro que Adán y Eva. La diosa conocida como Hera entre los griegos y Juno entre los romanos también era considerada la madre de todos los vivientes, la reina del cielo original o la madre del parto. Esto también es Eva. Este hecho sirve para introducir un punto clave sobre los mitos. En algunos casos se aplicaron varios nombres a un mismo individuo. En otros casos, varias figuras históricas separadas recibieron el mismo nombre. Por lo tanto, para entender los mitos se hace necesario separar las diversas descripciones y aplicarlas adecuadamente sobre la base del relato bíblico. Así que tenga en cuenta este factor cuando lea los párrafos siguientes. En realidad, este doble recurso de hacer muchos o hacer muchos en uno es lo que hace que el mito sea un mito. Esto fue conjurado deliberadamente por los líderes religiosos paganos para nublar el verdadero significado. A veces se aplicaba un nombre a diferentes personajes, tanto humanos como divinos. Consideremos al dios griego Zeus, a quien los romanos llaman Júpiter. Zeus era el esposo de Licra, Juno, y el padre de toda la humanidad. No podía ser nadie más que Adán. Sin embargo, Zeus fue también el padre de toda la vida, el padre de todos los dioses. En este sentido, Zeus es Dios mismo. Después de todo, los griegos conservaban algún conocimiento del Dios verdadero, como todos los pueblos antiguos. Tenga en cuenta que Lamec, esposo de Ada y Sila, también se llamaba Zeus. Este Zeus fue el padre de Atenea, o Naama. Lamec era un Zeus, en el sentido de que era el hombre fuerte de su tiempo, el hombre más famoso en la línea de Caín antes del diluvio. Un Zeus por reputación, en otras palabras. Y en otro sentido importante, él fue un padre de la vida, cuando consideramos que él fue el padre de la persona clave en la familia de Caín que vivió a través del diluvio, Atenea o Naama. La derivación de la palabra Zeus es importante. Muchos eruditos admiten que este término proviene de la palabra Ze, que significa vida, con la S añadida como suele ser en los nombres griegos. Como ya se ha dicho, Dios es el padre de toda la vida, Adán el padre de la vida humana, y Lamec el padre de una vida que vino a través del diluvio, por lo que queda claro por qué se aplicaría este nombre. Esto presenta otro factor importante, la base de los nombres mitológicos. En realidad, estos nombres no eran realmente nombres, sino derivados cercanos de palabras griegas que tenían significados significativos. Por lo tanto, estos nombres mitológicos eran en realidad títulos que implicaban características de personalidades históricas reales, no ficticias. Encontramos usos similares de este tipo en la Biblia. Por ejemplo, Isaac significa risa y Jacob significa suplantador. Pasemos a Vulcano o Vulcaín, a quien hemos identificado como
Tubalcaín. Vulcano era como lo llamaban los romanos, mientras que para los griegos era Hefesto. Este era el dios de la luz o del fuego. En una parte de los mitos se le describe de manera única como si hubiera caído del cielo como un relámpago, y los volcanes que tenemos en la Tierra son el resultado de su trabajo, porque se rebeló y trajo destrucción y caos. Esta claramente es la historia de Satanás. No podía ser la descripción de un ser humano. Por otro lado, Hefesto de Vulcano era un dios héroe que trabajaba con fuego, lo usaba para forjar implementos de hierro y desarrollaba ciertas artes y oficios. El diccionario Webster lo describe como el dios del fuego y de la metalurgia. Era el dios del fuego en el sentido de que trabajaba con fuego en su trabajo de metal. Aquí claramente estamos tratando con la descripción de un hombre mortal. En este caso, de nuevo tenemos un caso en el que un nombre se aplica a más de un personaje. Uno es un ser humano y el otro es un espíritu. Una de las diosas griegas más famosas era Atenea. La ciudad de Atenas fue nombrada en su honor. Para todos los griegos era un símbolo de coraje, autocontrol, tejido y habilidad en las artes de la guerra. ¿Qué mujer famosa antes del diluvio tenía estas características notables? Nada menos que Naama, hija de Lamec y hermana de Vulcano o Tubalcaín. En el capítulo 3 se afirma que la tradición judía la mostraba famosa como tejedora de telas. Y dado que el poderoso Tubalcaín era su hermano, indudablemente adoptó algunas de sus prácticas bélicas. Es por eso que a veces se representa a Atenea blandiendo una lanza y se la consideraba una diosa de la guerra y del tejido. Solo Naama podría encajar en esta descripción aparentemente incongruente. Ahora bien, Atenea nunca se asocia con Afrodita, llamada Venus por los romanos. Afrodita era la diosa de la belleza y el amor sensual. En realidad era una ramera o prostituta. Venus fue la esposa de Vulcano en los tiempos prediluvianos y también lo es la Semíramis de la historia postdiluviana. En realidad era un tipo de persona muy desagradable. Se la menciona aquí para mostrar el contraste con Atenea. Estas mujeres famosas eran tipos completamente diferentes de individuos. Solo si hubieran sido mujeres reales en la vida real con un impacto definitivo en la historia real, solo entonces podrían estar tan claramente delineadas en carácter y acciones. De lo anterior llegamos a reconocer este hecho en la base de todo mito. Hay un núcleo de verdad. Una gota de agua no puede existir sin alguna partícula de materia alrededor de la cual el agua pueda reunirse. Lo mismo ocurre con un mito. La formación de un mito no es posible sin algún material histórico que sirva de fundamento. Cada mito, ya sea de las actividades de Caín o Lamec, el diluvio, la Torre de Babel, la muerte de Nimrod o cualquier otro mito que tengan las naciones gentiles, tenían un núcleo de verdad. Y al fin y al cabo, ese germen básico de verdad siempre se encuentra en la Biblia. Como escribió el Dr. Hay en el Compendio de Historia Universal. De hecho, la única razón para inventar el mito es ocultar, oscurecer o pervertir alguna evidencia o verdad. Una vez que la fuente de la verdad, la Biblia, se manifiesta, la diferencia entre el mito y el hecho se hace evidente. Volumen 1, página 443. Los ejemplos y principios resumidos aquí conducen a la conclusión inevitable de que lo que está contenido en los mitos y lo que los paganos han tratado de ocultar al mundo es, de hecho, la historia de lo que sucedió antes del diluvio. Por supuesto, muchos mitos también tienen que ver con los eventos y los individuos después del diluvio, pero principalmente tratan de eventos y personas famosas que vivieron en el mundo antes del diluvio, personas a quienes los paganos elevaron al estatus de dioses o diosas. Cualquier intento de dar sentido a los mitos aplicando todos los eventos en ellos a los sucesos después del diluvio termina en fracaso. Los acontecimientos y las personas descritos, así como el cuadro de la geografía que se presenta, a menudo no encajan en el marco del mundo postdiluviano. Por ejemplo, en el segundo volumen de los escritos del famoso historiador Diodoro de Sicilia, hay un relato llamado El mito del norte de África. Este relato habla de un Dionisio que fue a Tracia, Grecia, España y otras zonas.
En otras palabras, este individuo atravesó la mayor parte de Europa. Se le describe como un hombre que dominó el mundo y trajo una paz profunda, es decir, que conquistó una zona tras otra y las dejó en una soledad aplastada después de su partida. Este Dionisio no podía ser otro que Tubal-Caín, el artífice del cobre y el hierro, que desarrolló un modelo de vida guerrero. Dado que originalmente era el único que podía equipar a su ejército con estas armas de metal, le resultó fácil dominar a otros pueblos del mundo que no tenían implementos tan mortíferos. Y Dionisio murió joven, al igual que Tubal-Caín. Hay otros dioses en la mitología, Nimrod entre ellos, pero quiénes eran se puede discernir sobre la base de las historias que se les atribuyen. Ciertamente, este Dionisio descrito por Diodoro no podía ser otro que el famoso líder militar que dominó el mundo prediluviano, cuyas expediciones militares y culturales han sido cubiertas anteriormente en este capítulo. La historia de Diodoro de Dionisio es rechazada por los historiadores porque al individuo principal se le da un nombre mitológico, pero esto no significa que no tenga una base histórica real. Este Dionisio vivió en un mundo descrito en la Biblia, un mundo que los historiadores no creen que existiera, el mundo del crimen y la violencia antes del diluvio. Esto ciertamente no significa que ahora debamos recurrir a los mitos en lugar de a la Biblia, pero sí significa que muchas tradiciones mitológicas ahora pueden entenderse cuando se usa la Biblia para interpretarlas. Y también significa que la historia de lo que había sucedido antes del diluvio, que está contenida en forma resumida en la Biblia, no se perdió completamente para el mundo. Los antiguos sabían de estos acontecimientos. En resumen, cuando el relato de la Biblia se aplica a la tradición judía, al registro conservado por Josefo y otros historiadores antiguos, y a las antiguas tradiciones griegas llamadas mitos, se puede aprender mucho sobre el mundo antes del diluvio, que hasta ahora se ha considerado perdido para el conocimiento humano.